En un hecho que nadie se esperaba, acaba de salir al frente el asesor de Volodymyr Zelensky a decir cuál va a ser la situación que se va a vivir en Ucrania. Y es que él dice que Ucrania va a llegar a su fin. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. El asesor Mikhail Podolyak, que es un alto funcionario también del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acaba de afirmar que Ucrania tiene los días contados y básicamente tendría dos opciones. Kiev debe apoderarse de todos los territorios perdidos, incluida la península de Crimea, o corre el riesgo de desaparecer permanentemente del mapa mundial. Sí, él mismo se pregunta entonces, ¿tenemos siquiera una posibilidad de sobrevivir en términos históricos durante otros 10 o 15 años? Esto se preguntó el funcionario ucraniano. El fracaso a la hora de expulsar a las tropas rusas del propio territorio de Kiev, que en este caso él reclama como propio, podría convertirse en un punto de ruptura para el país. Esto es lo que está diciendo el alto político, que de nuevo es el actual asesor, el actual consejero de Volodymyr Zelensky. No estamos hablando de un ex asesor que se ha peleado en este caso con Kiev o se ha peleado con Zelensky, sale al frente a declarar. No, estamos hablando de alguien en funciones. En este caso entonces él mismo se pregunta, tenemos un final de partida en el que nos encontramos en Crimea y en este caso no podemos entrar, y esto indicaría claramente que Ucrania tiene una perspectiva histórica, se preguntó el mismo Podolyak. Y sí, las mismas preocupaciones se aplican a las otras 4 regiones, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y de Zaporilla, que en este caso para la administración rusa forman parte de su territorio. El asesor del presidente ucraniano cree que la victoria de Rusia supondría un importante revés no solamente para Ucrania, sino también para Occidente, ya que no podría reclamar en este caso el liderazgo mundial. El mismo dice entonces que el escenario se ha salido de las manos y la gente sencillamente no lo quiere ver, y a esto se suma, por ejemplo, el envío de armas cada vez más masivo que se le está haciendo a Ucrania. Podolyak también ha tratado de justificar las predicciones incumplidas de que Ucrania tomaría Crimea durante el verano del 2023, señalando que esta evaluación se basaba en un análisis de cuántas armas iba a recibir Kiev, y bueno, en este caso los patrocinadores de Occidente no las han enviado, y el impacto también de las sanciones a Rusia no ha sido el esperado. Básicamente lo que está diciendo es que no ha sido culpa de Ucrania, sino del resto del mundo. Pero esto no es lo más preocupante, y es que resulta, en otra nota, que Estados Unidos acaba de reducir en más de un 30% el suministro de municiones vitales a Ucrania para dárselo a Israel. Así como lo están escuchando, más malas noticias todavía para Kiev, y en este caso esto ha sido comentado por el propio canal de televisión ABC News, citando a un funcionario ucraniano. Estos suministros habrían disminuido entonces en más de un 30%. Es que Estados Unidos está enviando las entregas de proyectiles de 155 milímetros a Ucrania desde que estalló el conflicto entre Hamas e Israel, y se ha reducido en un tercio. Esto, para algunos expertos, terminaría pues catapultando a la administración, en este caso ucraniana, a un escenario que ellos ni siquiera se esperaban, o al menos ya se lo empiezan a plantear. De hecho, representantes de Estados Unidos han afirmado reiteradas ocasiones en estas últimas semanas que el envío de municiones a Israel no iba a repercutir en el suministro de armas a Ucrania, pero aparentemente la situación no es real, ya que, por ejemplo, lo que ha dicho el propio jefe del Pentágono, es decir, Lloyd Austin, en este caso el secretario de Defensa estadounidense, es que no iba a influir en el compromiso de Estados Unidos, pero así terminó siendo. Esto lo ha comentado y lo ha lamentado el funcionario ucraniano, que habló con respecto, a título de anonimato, de lo que había dicho el propio Lloyd Austin, es decir, que ni siquiera el Pentágono habría cumplido con lo que estaba comprometiéndose. Y sí, en este caso, una demostración serían pues estos proyectiles de artillería de 155, que serían indispensables incluso para el propio ejército ucraniano, por algunas cantidades que Estados Unidos tenía reservadas para Ucrania, que han sido desviadas a Israel. Es decir, se calculaba este tipo de armamento para que funcione para Ucrania, pero ha terminado en territorio de Israel y sencillamente no va a terminar en Ucrania, y ya se está hablando de que el 30% ha sido reducido. El funcionario ucraniano ha calificado de vitales las entregas de este tipo de proyectiles de Estados Unidos y ha agregado que en este caso esto representa alrededor de un 60 a 70% del suministro total.
las fuerzas de Israel acaban de comunicar que, bueno, ellos han arrestado desde inicios del año a casi 900 menores en Cisjordania ocupada, y las detenciones han aumentado en intensidad precisamente en octubre, tras incrementarse la tensión y las redadas por parte de lo que ha sucedido entre Israel y Hamás en Gaza. Ahora, lo que llama la atención es que para la comunidad internacional estos son arrestos, mientras que cuando lo hace Hamás en realidad son secuestros. Evidentemente ninguno de los escenarios es válido tomando en cuenta quiénes son los damnificados, pero lo que llama la atención es el cambio de discurso, o lo que algunos han llamado doble moral. En este caso, en total, las fuerzas de ocupación habrían arrestado a más de 880 niños desde principios del 2023, incluso antes de que suceda el ataque por parte de Hamás. Esto según datos de la Comisión para Asuntos Exteriores de Exprisioneros y el Club de Prisioneros Palestinos, que fueron difundidos el día de hoy por motivo del Día Mundial de la Infancia. Y claro, si en este caso estos niños son apresados y después liberados, quedan pues con una situación bastante complicada en la imagen que podrían tener de Israel, y al final estos niños terminan incluso uniéndose a Hamás. De hecho, es más fácil que mentes quebradas terminen en grupos armados que sencillamente tampoco tienen la razón. Entonces no tiene ningún tipo de sentido las acciones que está ejecutando el propio gobierno de Israel desde hace años. Y sí, la tasa de arrestos de niños no se considera la más alta en comparación con hace unos años. Y claro, los niños de hace unos años, ¿ahora dónde están? ¿Atacando a Israel? En este caso, se dice que el nivel de abuso y crímenes de este año habría sido de los más intensos en los últimos tiempos, a pesar de que no han sido los, como hemos comentado, años o los meses donde más se ha secuestrado, o como ellos dicen, arrestado a niños palestinos. Hablando precisamente de la situación que se vive, algunos países de Occidente sencillamente o no pueden creer lo que pasa o tienen que verlo con sus propios ojos para convencerse de las medidas que está tomando Israel y que son totalmente desproporcionadas. En este caso tenemos que hablar, por ejemplo, del presidente de España, y es que Pedro Sánchez ha confirmado que va a visitar Israel, sí, pero también va a visitar Palestina en su primer viaje internacional tras su investidura, lo cual demuestra la preocupación por parte de Occidente a lo que está pasando en esta parte del mundo. Se dice entonces que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar el día jueves Israel y Palestina, junto al primer ministro de Bélgica y también el primer ministro Benjamín Netanyahu, así como el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Es decir, ambos funcionarios, altos mandos de Occidente y sobre todo de países relevantes, de potencias, evidentemente de la Unión Europea, van a reunirse a ver qué rayos es lo que está pasando en esta parte del mundo. Lo que llama la atención es que, en este caso al menos, Israel no les ha cerrado las puertas como sí ha hecho con la Organización de las Naciones Unidas. Se espera que las conversaciones, por ejemplo, se centren en la protección de todos los civiles y la liberación incondicional de, en este caso, los rehenes, y el acceso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, y la búsqueda de una solución basada en dos estados en los que coexista la paz y la seguridad. El problema es, ¿esto se va a lograr? ¿Realmente Israel va a escuchar la solicitud de Bélgica y de España? ¿Esto va a tener algún tipo de repercusión positiva a lo que se está viviendo en este punto? Algunos están comentando, por ejemplo, lo que ha pasado el jueves anterior, cuando Sánchez fue investido como presidente del gobierno de España con un resultado de 179 votos a favor y 171 en contra, lo cual demuestra también un gobierno dividido. ¿Esta sería entonces una acción populista? ¿Una intención para sobrellevar esta división que se vive en el gobierno español? Lo único cierto de momento es que algunos políticos han utilizado el tema precisamente de Oriente Medio para ganar algún tipo de votos o para demostrar cierto populismo, y algunos, de hecho, están intentando buscar no necesariamente la foto del momento, pero sí algún tipo de medida para ayudar en este escenario tan complicado. Vamos a ver la respuesta y sobre todo los resultados de esta visita, y no tanto con Israel, sino también con Palestina. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like, tu comentario, que compartas este video nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.